Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Buenas noches, iglesia. Gracias por asistir a esta convocación. Hermano Felipe, bendiciones. Todos los hermanos, y el único que nos saludé. Hoy la pastora me delegó la enseñanza y vamos a exponer un tema pequeñito, y como dijo en la oración el hermano Manuel, es de palabra, es la palabra, por la palabra fueron hechas todas las cosas, no del pensamiento y lo que la pastora nos ha venido hablando de las obras de la ley, a la ley que era de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, que seas tú obrando en esta noche, Espíritu Santo de Dios, dándonos el entendimiento y la sabiduría, Señor, para que esta palabra que se dé, Señor, nos dé conocimiento que necesitamos para acercarnos a ti, Señor. Porque tu palabra dice que por cuanto desecharon el conocimiento, Señor, tú nos has desechado también, o desecharon a los que no lo quisieron. Pero aquí vemos un grupo, Señor, presentes hoy en las redes, Señor, en las cuales no queremos desechar tu conocimiento, Padre precioso, porque eso nos acercará a ti. Pero te rogamos que seas tú dándonos la sabiduría para entenderlo y poder ponerlo por obra, porque para no ser solamente oidores, sino hacedores de esta palabra que es fiel y verdadera, esta palabra que es luz, la que nos cambió la vida y la que nos seguirá cambiando hasta el tiempo que tú nos tengas, Señor, para estar ante tu presencia, poderoso Rey. Te damos gloria, honra y exaltación en esta noche. Amén y amén. Bueno, iglesia, el tema que se va a compartir, o el tema que lo titulé, va a ser cortico la exposición, y se llama Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas, y que vayas de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque Dios no estará con nosotros si nos vamos derechitos a hacer lo que al Señor no le agrada, ¿sí? Entonces, Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tome como la cita bíblica Josué 1, 8 al 9. Josué 1, 8 al 9. Y dice así la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. A mí me gusta mucho el libro de Josué. El libro de los Antiguos Testamentos me gustan mucho, en la Biblia, aunque son todos hermosos y bellos, pero me han gustado el Antiguo. Dios estará contigo donde quiera que vaya. Tomé como apuntes, como títulos o algo, o como 3 referencias sobre este versículo.
estos dos versículos. 1 o A. Moisés le recomienda a Josué tener siempre presente, ¿cuál? El libro de la ley. Sabemos que cuando vino a decírselo Moisés, que lo tuviera siempre presente, Moisés sabemos que fue el que escribió lo que fue el Pentateuco. Cuando finalizó todo, cuando ya le entregó el mando o el liderazgo, conforme el Señor le había dicho que él ya tenía que pasarle y quien le iba a hacer sucesión de ese liderazgo y de ese mando era Josué. Sabemos que es el hijo de Nun, hombres llenos de fe, llenos de fervor. Y sabemos que Josué lo siguió en todos los caminos desde que llegó, desde que salió de Egipto, desde lo que vio también Josué, vio los prodigios, vio los milagros, este muchacho. Y el Señor siempre lo puso al lado de Moisés con la finalidad de que él iba a suceder, a ser sucesor del pueblo, de dirigir el pueblo de Israel. Entonces, Moisés le dice a Josué, le recomienda tener siempre presente el libro de la ley. Ya estaba todo escrito. ¿Cuál es el libro de la ley? Sabemos que el Pentateuco viene siendo Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, donde estaba compensado todo lo que había pasado desde la creación, el cautiverio que había pasado el pueblo de Israel en Egipto, la salida durante el Éxodo, para la cual tuvo que haber pasado tantas circunstancias, ver proezas, ver milagros, y para lo último, el escribir y entregarle dónde estaban lo que eran las tablas de la ley, ¿cierto? Moisés le dice, tener siempre presente este libro, ya que por la ley nosotros llegamos a conocer el pecado. En Romanos 7:7 nos dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Tan importante era la recomendación que le estaba haciendo Moisés a Josué, porque por medio de ellos se dio cuenta el pueblo de Egipto qué tan pecado había. Sabían, ellos adoraban, o no todos, pero había una idolatría en el pueblo de Egipto que ellos a su vez, unos que otros, venían adoptando. Sabemos que duraron 430 años, 400 de esclavitud. Por consiguiente, las tradiciones orales o solamente el de escuchar que había un Dios eterno, un Dios poderoso, se fueron cada día menguando, porque ya el de pasar y lo que la palabra nos dice por la parte oral que se la transmitía de los padres a los hijos, de los hijos a sus hijos, así hasta poder uno cada día recordar lo que el Señor le tenía como promesa a un pueblo de Dios, la promesa que el Señor le había dado a Abraham para un pueblo especial y un pueblo escogido. Por eso Moisés le dice, ten presente este libro, porque este libro es el que va a hacerlo reconocer más adelante a sus generaciones el pecado por el cual se tienen que apartar. Este libro de la ley les está diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué es la bendición si cumple la voluntad de Dios en este libro? ¿Y qué consecuencias tendría el no haber cumplido o no cumplir la palabra de Dios? Porque a través de esa ley fue que pudo el hombre decir, estoy en pecado. Realmente estaba en pecado. Realmente estaban en una situación en la cual ellos no veían que su pecado los podía llevar a perderse. Y nos vamos al punto de cada uno de nosotros. Hoy en día, si nosotros echamos, no para devolvernos, sino miramos atrás, no para poner la mano en el arado y ver, no, es para recordar y ver que el Señor nos sacó de un mundo en el cual nosotros creíamos que no teníamos pecado. Por eso es tan importante lo que Moisés le estaba diciendo. Ustedes podían hacer partícipes o copartícipes
del pecado y ustedes ignoraban que estaban haciendo pecado. Pero la ley vino y les dijo, la idolatría es pecado, solamente adorarás lo que es el Shema de Israel, un solo Dios, Jehová, no hay ninguno más. Y muchos tenían al Señor, pero también tenían otros debajo de la manga, por así decirlo. Y no vemos cuántas veces nosotros confiamos y creemos en que queremos adorar a un Dios, pero tenemos la fe también puesta en otros ídolos espirituales que la pastora nos ha dado mucho, con mucha claridad, nos la ha detallado, ¿sí? De ver que nosotros tenemos tantas cosas y no podemos comprender o no podíamos comprender que era idolatría cuando estábamos en el mundo. Y hoy en día yo miro de dónde me sacó el Señor y yo digo, bárbaro, de verdad que jamás pensé ahorita a través de donde yo estoy, no estoy donde quisiera estar, pero al menos no estoy donde ya estuve. Y al verlo me doy cuenta de que realmente no comprendía que estaba en pecado, no comprendía que estaba en fornicación, no comprendía que estaba en idolatría, no comprendía tantos hechos que a raíz de cuando el Señor por su infinita misericordia me llamó o nos llamó, nos hizo correr ese velo, no fue de inmediato para todo, pero en el momento en que Él nos llamó, caímos de rodillas, de bruces, como sea, en llanto, en un arrepentimiento, que solamente el Espíritu Santo es el que nos hace realmente contristar nuestro corazón, de arrepentimiento, del dolor de saber que lo que hacíamos estaba mal hecho. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso, nadie más puede hacer. Y debido a eso, yo pongo a pensar en lo de atrás y yo dije, Señor, de verdad que el Padre tuvo mucha misericordia, porque este libro, manual que el Señor nos manda, nosotros no lo conocíamos. Y estábamos hablando que antes de que Moisés lo diera, habían orales, habían Noé, Abraham, lo pasó, lo transmitió. ¿Cuáles eran las cosas que el Señor también demandaba? Porque Él desde un principio sabía que Él decía que era un solo Dios y Él no iba a compartir su gloria con nadie, como lo dice la palabra. Noé lo tuvo muy claro y eso lo fue transmitiendo uno tras otro, pero el pueblo se iba, se alejaba y eran muy pocos los que quedaban, porque muchas veces el de escuchar, nosotros y más hoy en día, es fácil de olvidar. Y por eso Moisés le dice a Josué, ven, te lo dejo escrito, aquí, ustedes se tienen ahora que basar. Ya no van a tener excusa de que esta persona se la transmitió a la otra y como el teléfono roto, se equivocó. Cuando Moisés le dice a Josué que le recomienda tener siempre presente el libro, sabemos que Josué lo cumplió en todo. Fue una persona que, como los escribas para traducir el hebreo, con las viñas, con las cuñitas y con todo, eran perfectos. Y Josué fue uno de los hombres líderes que cumplió a cabalidad las órdenes de Moisés, pero también las órdenes del Señor. ¿Por qué Moisés le recomienda a Josué tener presente este libro de la ley? Porque por medio de ella vamos a conocer las bendiciones y las maldiciones o las consecuencias que nos va a traer por no obedecer. Ya sabemos que eso es Deuteronomio 28. ¿Por qué Moisés le recomienda a Josué que siempre tenga presente el libro de la ley? Porque de ella le hace recordar de dónde lo sacó, de Egipto, de la esclavitud. Le recomendaba, lea este libro para que no se olvide de dónde lo sacó. Hay un texto bíblico que no sabemos, ahorita me lo trae el Señor a la cabeza, al pensamiento, en la cual dice, este libro, este manual en la cual lo va a ser diferente, va a ser un pueblo diferente, un pueblo en el cual muchas naciones van a decir, ¿qué clase de ese pueblo es?
que Dios es tan cerca y que ellos tienen, con lo cual se pueden comunicar o hablar de tú a tú, por así decirlo. Entonces, ¿por qué le estaba recomendando? Para que no se olvidara de dónde nos sacó. Y precisamente este manual, esta Biblia, cuando nosotros la leemos, nosotros el Señor nos está recordando de dónde nos sacó. ¿De qué esclavitud? La esclavitud del pecado, la esclavitud de lo que nosotros creíamos. Yo la vez pasada les decía en el ayuno que cuando la pastora expuso el tema de la idolatría como la ira, y uno muchas veces uno dice, cuando las menuzó, yo dije, wow, tremendo, ¿cierto? No lo había visto de esa manera, de tener esa parte de ese ídolo por nuestro temperamento o por nuestro carácter, o que muchas veces por cualquier cosa somos explosivos en todo eso, y uno dice, no, es que es así, yo soy de esa manera, yo hablo de esa manera, pero nunca lo llevaba a tener uno como un ídolo en el corazón, en la cizaña o el rencor y el odio de saber que pueden pertenecer a un ídolo. Sí, sabíamos que, o podíamos entender, pues a raíz de la palabra, que la idolatría ya no era tener imágenes, ¿cierto? Sabíamos lo normal, que si colocábamos a nuestros hijos, a nuestros esposos, a esposas en primer lugar, nuestras labores, sí, era idolatría. Pero llevarlo al contexto en el cual la pastora lo llevó a la ira, a la contienda, a la envidia, todo eso, que eran temas de idolatría, no lo habíamos, o al menos yo no lo había entendido. Entonces el Señor dice, vea, le recomiendo, Josué, que tenga presente este libro. Eran los 5 primeros libros. Ahí ya estaba todo lo que Moisés tuvo a ver qué pasado, a ver qué vivido. Moisés lo experimentó en carne propia y lo escribía en el momento en que iba, en el caminar. Josué lo experimentó en parte viendo todos los milagros y el proceso de la salida de Egipto, de la esclavitud. Pero él ya tenía una forma en la cual se tenía que basar y guiar para obedecer. La palabra dice que Jesucristo aprendió la obediencia con sufrimiento, ¿cierto? Y Moisés aprendió la obediencia también con sufrimiento, ¿sí? No había nada escrito, él no conocía al Señor, él no comprendía y no entendía. Le tomó 40 años en el desierto cuando fue prófugo o fugitivo del faraón. 40 años en el desierto para poder entender y conocer quién era el Señor. Esa experiencia fue la que relataba y decía el Señor, dice la palabra, que él dejó escrito para que Josué la cumpliera a cabalidad, para que lo tuviera presente. Y Josué fue un hombre fiel a lo que Moisés le mandó. Dios estará contigo donde quiera que vayas. Moisés le recomienda a Josué tener siempre presente. Ven, porque era la base. ¿Para qué? Para que meditara de día y de noche. Si no había libro, ¿en qué Josué iba a meditar? La base para que meditara de día y de noche, para que guardara e hiciera de acuerdo a lo que estaba escrito, no de acuerdo al pensamiento de nosotros. Ayer estábamos hablando con la revisora fiscal allá y del comentario de las personas que se suicidan. Ya sabemos de esta persona. Ella decía, ¿cómo es posible que una mujer llena de Dios se quite la vida? Yo le decía, no estaba llena de Dios, porque la palabra a mí me dice que Él nos llamó, nos cambió, nos transformó para hacer buenas obras, para dar buenas obras, y entre las buenas y hacer buenas obras no entra el suicidio. Entonces, no estaba llena de Dios porque no descansó en el Señor. Entonces la hija de ella es médica y me decía, es que mi hija me ha dicho que eso es una enfermedad terrible. Y yo le dije, no, la palabra a mí me dice que son espíritus que vienen a atormentar, espíritus que como uno, por eso es que el Señor le decía a Moisés, medita en la palabra, llévela,
póngala en tu corazón, repásela en tu mente, para que no tenga la oportunidad del enemigo de entrar y hacer, como decimos, ochas y panochas. Entonces yo le decía, no, doctora, es que esto, pero ellas están enfocadas en el mundo secular completamente, pero una falencia que nosotros cometíamos. Ellas creían y conocen a un Dios, pero lo conocen a su manera. Y como decía Pablo, creo que en la carta de los Romanos, a la hora de la verdad, mi pueblo me quieren adorar, pero lo hacen a su manera. Y en ese momento que ella me decía, no, eso no es ninguna enfermedad, y ella seguía, no, es que tal cosa y tal otra, no le entraba entendimiento. ¿Por qué? Porque como nunca se ha tomado el tiempo de leer y de escudriñar la palabra de Dios, por eso la medicina lo lleva a que son enfermedades de la locura, enfermedades de lo que es el suicidio, enfermedades de lo que está pasando hoy en día. Y sabemos que para colmo de males hay predicadores que están diciendo que no hay problema suicidarse, porque en el momento del suicidio la persona se va derechito para el cielo, para cuando sabemos que ese concepto de hombre está completamente opuesto a lo escrito, ¿no? al pensamiento de lo que está escrito en la palabra. Cuando él dice que al reino de los cielos no entran los homicidas, los suicidas, los fornicarios, los adúlteros, bueno, ya sabemos el resto, pero lo dice en la palabra, y la palabra es Cristo. Entonces, ¿por qué el hombre tiene que contradecir un principio y un fundamento del Señor, algo en la cual solamente para avalar el pensamiento y la condición del pecado del ser humano? ¿Sí? Entonces, me di cuenta que así como ella decía, no, es que es una enfermedad, estaba tan ciega o está tan ciega que a nosotros nos pasaba, y a unas veces, pero que todo eso se fue quitando de nuestras vidas. Por eso Moisés le recomendaba a Josué tener siempre presente es instante, ya, ahora, porque era la forma en que Josué podía meditar en esa palabra. Y que al meditar en esa palabra, él la tenía que guardar y hiciera de acuerdo a lo que estaba escrito, pero para que le salieran bien las cosas. Una situación en la cual, como la palabra dice, no quiere decir que por cumplirla no vayan a salir las cosas no vayan a salir las cosas de acuerdo a nosotros o de a nuestro pensamiento, pero las cosas van a salir bien. Juan 14:21, cuando Moisés se lo dio a Josué, ya sabemos, fue en Josué. Guarde, Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene, aquí en Juan dice el que tiene, y a Josué se le recomienda tener presente los mandamientos, y los mandamientos es la ley. Lo mismo que el Señor le dice, Moisés le dice a Josué, mantén el libro de la ley. En Juan 14:21 le dice, tenga los mandamientos, la ley. Y también recomienda en Juan que los guarde, porque el que lo ama guardará sus mandamientos. Y guardar o guardes en el Strong, según el diccionario Strong hebreo, significa advertir. O sea, el Señor está advirtiendo, el Señor está avisando, el Señor está aconsejando. Son los sinónimos del Strong en el hebreo. ¿De qué significa guardar? Que es un centinela, que es conservar, cuidar, cumplir, velar. Ven, hasta un guardián, un guardia, interés. El Señor está diciendo que en esa guardada, todo lo que puede reunir este concepto para el ser humano, el de guardar y atesorar la palabra del Señor. Allá solamente no lo estamos haciendo como lo hacíamos. Guarde la Biblia en un cajón y allá téngala quieta o abierta, como ya sabemos en el Salmo 91. Aquí en el Strong me está diciendo que el Señor en esa guardada está advirtiéndonos, nos está avisando, nos está diciendo, cuida de poner por obra
nos está diciendo, mira, hazte guardia de este tesoro que hoy te estoy entregando. Vela, vigila, para que pongas por obra la palabra de Dios, la ley de Dios. Ella, ¿qué estaba guardando? O las personas que pasan esa situación, ¿sí? Que debe ser terrible, sobre todo para las familias. Porque ¿qué hicieron? ¿Será que guardó la palabra pero en un cajón, pero no la guardó en su corazón para meditar en ella de día y de noche? Hermano, yo aprendí que realmente cuando uno tiene la palabra y uno la lee, o si uno se la aprendiera realmente, uno tendría como meditar de día y de noche. Y yo trato de vez en cuando, y como desafortunadamente uno de ser humano es lo que más le cuesta aprenderse la palabra, ¿sí? Para memorizarla, pero eso es lo que constantemente nos da la fuerza. Mire, cuando le dice a Moisés, nuevamente Moisés a Josué le recomienda tener siempre presente ese libro. Este muchacho, este joven o este hombre la tenía presente. ¿Por qué? Porque lo que él iba a hacer era muy grande. Él no se iba a quedar con 3 pelagatos como de pueblo, por así decirlo, de un todo Israel. Él iba a llevar una nación entera para pasar a conquistar. No solamente era una aldea, sino era para conquistar toda Canaán. Era un territorio extenso. Él tenía que realmente cuidar, velar, atesorar, cumplir, ser un guardián, Josué, de lo que Moisés le estaba entregando en ese libro, para ponerlo por obra, porque de ahí se tenía que afianzar para continuar al otro lado, para poder vencer a sus enemigos. Yo creo que este hombre tuvo, y sí, parafraseando, este hombre tuvo que estar constantemente, Señora, ya se me encuentran los amalecitas, se me encuentra el rey Or y el rey los reyes del este, los reyes de Ai, los reyes de Jerusalén, antes y después de que pasaron lo que es el mar, el Jordán, ¿sí? Este hombre tuvo que estar pasando constantemente pensando, Señor, si tú pasaste, tú abriste el mar rojo, Señor, yo creo que tú también abrirás el Jordán. Señor, si tú destruiste con las plagas a Egipto, a todos el ejército, al faraón y todo eso, yo estoy seguro que tú harás para lo mismo con todos los enemigos. Y eso el Señor se lo había dicho, que nadie te hará frente, ¿sí? Y él tenía que estar recordando toda la palabra completa. Era un hombre de guerra, un hombre que tenía que tener la capacidad estratega que el Señor le estaba dando para poder frontear y flanquear todos los puntos que el enemigo se les iba a presentar a él. Pero él tenía también una visión clara de que tenía que seguir las instrucciones al pie de la letra de Moisés. Si no, él cómo hubiera avanzado. Si él no hubiera creído y no estuviera constantemente repitiendo esa palabra, iba a ser duro para poder derrotarlos, o que por la fe de él hubiera derrotado a los enemigos. Y si es cierto, no guardó, no la atesoró, porque Cristo es vida, Cristo es vida. Por consiguiente, no tenía vida. Era la base para meditar en ella de día y noche, para que guardara e hiciera de acuerdo a los mandamientos. Y esos mandamientos, lo que estaba escrito, esa era la forma en que amaba a Dios. Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La pastora nos ha estado viniendo hablando de las leyes orales, de la ley de Dios. Dese cuenta que en ese tiempo no había leyes orales. Tan fiel fue Josué con la ley que le estaba entregando Moisés, que más adelante en un texto, él dice que cumplió en todo la palabra que le recomendó Moisés y la que el Señor le dijo. ¿Por qué? Porque no hubo tiempo para hasta posibles ponerse a meditar y pensar él como hombre. Él simplemente, esto tiene que hacer, anda, camine y yo camino.
Este hombre no dijo, pero Señor, ¿por qué voy a caminar? ¿Sí? Ande, atraviesa el mar. Pero Señor, ¿por qué voy a atravesar si hay mucha agua? Simplemente él obedeció. Por eso no hubo oportunidades hasta posibles de reescribir algo más o de añadirle algo más a la ley. Porque él fue consciente de que él la leía día y noche y la meditaba día y noche, pero esa ley de lo que leía. Y sabemos de lo que la pastora dijo, qué hacían con las leyes orales y qué hacía con lo que dijo de la silla, que nosotros creíamos o pensábamos que era la silla, era una silla, esta era la silla, la cátedra de Moisés, era como decir, un cátedra para dar una lección o algo, pero era una silla, que por eso decía Jesús. Ahora se lee cuando abrió el libro y muchos bajaban y empezaban a hacer los comentarios que ellos creían que por sabiduría era muy bueno y empezaron las leyes orales. Por eso Jesús dice, no hagan eso, hagan lo que está escrito, lo que cuando abren el rollo de la ley, lo que ustedes leen, eso es lo que tienen que hacer, no le tienen que agregar. No hagan lo que están haciendo ahora, leen, bajan y empiezan a exponer y a pensar y a plasmar los pensamientos del hombre que ya sabemos que pasaron por encima de la ley de Dios. A diferencia de Josué, Josué la leyó, la meditó y la puso por obra. La diferencia, hizo los 3 pasos, leyó, meditó y la puso por obra. Y muchas veces, ¿por qué no podemos? ¿Por qué estamos destruidos? ¿Por qué estamos con falta de conocimiento? Por cuanto no tenemos el libro. Muchas veces no queremos de verdad invertir en una Biblia. Y lo que queda decía la pastora, nosotros nos parece un regalo, antiguamente, ya hace muchos años me acuerdo, cuando tenía 20 años, entonces, mi madre me regaló una Biblia. En ese tiempo una Biblia con los libros deuterocanónicos, la Biblia que va la esta completa católica o algo, pero no católica, sino que iban los otros libros, iban en apócrifos deuterocanónicos, iban de hojitas, le decía de hojitas de cebolla, que estaban hechas, y era una Biblia más grande ahorita que la que tengo en MacArthur. Y sí, mi madre me la recibió, me la regaló, ella con ese amor, y yo la recibí, claro, sí, pero no saltaba en mi corazón esa alegría a pesar de que me gustaba leer, pero es que da tristeza que cuando uno está en el mundo, uno le apasiona leer muchos libros, menos la Biblia, es verdad, y donde el enemigo, el velo que uno tiene tan grande de lo que hacía solamente es revelado cuando uno empieza a leer la Sagrada Escritura. No nos podrá hacer frente a nadie, porque el Evangelio es poder de Dios, y el poder y estas armas son espirituales. Las armas que llevaba Josué eran espirituales, era la fe en la palabra que leía, en la palabra que meditaba, en la palabra que ponía por obra. Y esa es la palabra en la cual el Señor le dice, ese es el poder del Evangelio, la fe en Cristo que nos cambió la vida, la fe en Cristo que nos compró, nos lavó, nos redimió, la fe en el Cristo en el cual con Él viviremos eternamente. Como estuvo con Moisés, según la lectura de Josué. Ahora, Cristo estuvo con los discípulos y así estaría con nosotros. Juan 14, 16 al 20, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Josué creyó, avanzó, no lo veía, y los enemigos tampoco, pero Josué sí lo conocía, y dice, el mundo no lo conocía, los enemigos no lo conocían, y hoy en día el ser humano no lo quiere conocer. Dios dice que quiere
Dios en su palabra dice que todos quieren que sean salvos y la adoran y la idolatran y dicen que hacen milagros. Y ahí bien dice, todos quieren ser salvos, pero no quieren tener el conocimiento de quién fue el que los salvó. Y por esa falta de conocimiento, muchos perecen. Por falta de conocimiento perecen, porque ponen el conocimiento de la salvación sobre personas que han estado en esta vida, que han fallecido, pero que aún no han sido transformados y resucitados. Quinto, le dice el Señor a Josué, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Llevémoslos con Juan 14, 18, 20. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Bien claro cuando le dijo a Moisés, a Josué, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Con Juan fue lo mismo, dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que conociéndolo y en aquel día conoceremos que estoy en el Padre, mi Padre en mí y yo en vosotros. Hasta el momento la palabra se ha cumplido por parte de Jesús, por parte de lo que el Señor hizo y por parte desde el Antiguo Testamento. Punto 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo. Marcos, lo relacioné con Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Estamos repartiendo. Señor dice a Josué, estaré contigo, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás este pueblo. Claro, él entró, tomó Canaán y sabía que antes de pasar a Canaán o el Jordán, había repartido a 3 tribus, a ciertas tribus, una parte de la heredad, ¿sí? Cuando pasó y conquistó, se les dio a otra parte, a las otras personas. En este momento, ¿qué nos está diciendo nosotros si lo llevamos al nuevo? Ir por todo el mundo para poder predicar las buenas nuevas, para repartir, para dar a conocer, repartan la palabra de Dios. Esfuérzanse, sé valiente. Por eso le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás, tú evangelizarás, tú pregonarás las buenas nuevas, tú darás a conocer mi nombre, tú darás a decir quién es el Dios verdadero, quién es el Dios que cambiará las vidas. Tú darás a conocer a mucho pueblo, a mucha nación, a mucho prójimo, quién es el verdadero Dios sobre todas las cosas. Un Dios que no va a compartir la gloria con nadie. Por eso Él dice, ve tú, esfuérzate y repartirás. ¿Y nosotros qué estamos repartiendo como pueblo de Dios? Porque a veces ni la palabra de Dios la repartimos. Pero el Señor dice, repartan, llévanla, esfuércense, sé valiente, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y así lo que acabamos de leer, porque así como yo les dije, estaré contigo, yo en vosotros, así como mi Padre está en mí. Y la última, para finalizar, solamente vuelve y le confirma, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y la llevé a Romanos 10, 8, 11. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Por eso el Señor le dice a Josué, conforme a todo lo que está escrito, a la ley, póngala por obra, téngala cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe, el verdadero evangelio, las buenas nuevas,
lo que el Señor ha prometido desde un principio hasta el fin, ponerla por obra, leerla, meditarla, hacerla, poner por obra, para que todo nos salga bien de acuerdo al propósito de Dios en nuestras vidas. Es lo que está pidiendo cada día en nuestras vidas el Señor. Escudriñen la palabra, porque en ellas está la vida eterna. No hay más vida fuera de Cristo. Sin Cristo no somos nada. Hasta aquí sería la enseñanza que les trae la iglesia. Pongámonos en pie para orar. Y la palabra nos hará libre. La verdad que es Cristo Jesús. Solo una cosa nos hace la palabra y es hacernos libres. Solo una cosa nos hizo Cristo cuando vino, ató al hombre fuerte que nos gobernaba, lo sacó y nos permitió ser libres, ahora esclavos de la libertad, que no gobierna en la ley, sino que la que gobierna en el Espíritu, porque el Espíritu es el que vivifica la palabra de Dios. Bendito y alabado sea, soberano Dios. Gracias una vez más por la oportunidad, Señor, de escuchar y compartir tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das y nos sigue dando de conocerte, Señor. Gracias por llamarnos, por tocar la puerta de nuestro corazón y aún, Señor, porque tú permitiste que la abriéramos, Señor. Gracias por haber sacado, Señor, al hombre fuerte que nos impedía, Señor, ver y reconocer tu verdad, Señor, tu magnificencia y tu grandeza, Señor. Gracias que nos quitaste ese velo y hoy podemos entender, Señor, que si tú no nos hubieras, Señor, mostrado este libro maravilloso y precioso, estuviéramos, bendito Dios, como estábamos, extraviados, apartados del mundo, creyendo, Señor, que estábamos bien, confiando en que nuestras propias fuerzas estábamos más que salvos, sin saber cuál era verdaderamente la salvación, Señor. Gracias, Señor, por hacernos partícipe de ese llamado. Gracias por adoptarnos como hijos, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios y porque otros, Señor, vean que tú vives en nosotros y ser ese pueblo diferente, Señor. Ayúdanos, Señor, para que otros entiendan y comprendan y que nosotros también demos el testimonio en el cual esta palabra nos puede cambiar y puede cambiar a otros, bendito Rey. Ayúdanos a perseverar, a ser valientes, esforzados, Señor, como tú le dijiste a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y donde quiera que vayamos, Señor, mientras estemos bajos y sujetos a tu palabra y obedeciéndola, Señor, sabemos que tú irás con nosotros y que todas las cosas obrarán. Ahí donde a veces entendemos que las cosas obrarán para bien. Moisés o Josué, todas las circunstancias que pasaron, pero entendió que si cumplían la voluntad de ti, Señor, las cosas le salieron conforme tú las habías planeado, Padre. Gracias una vez más por permitirnos, Señor, tener vida. Gracias por nuestras familias, nuestros hogares. Gracias por los líderes, por los pastores que tú has puesto, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, por todo el pueblo, Señor, por toda la iglesia, por todos, Señor, los que han llegado a tus pies, Señor, y aún por aquellos que faltan llegar, bendito Rey. Llévanos en paz, en bendición y guárdanos, Señor, de todo accidente, de todo atraco, de todo derramamiento de sangre, de todo lo que atente, Señor, contra nuestro cuerpo, alma, espíritu, y danos un descanso confiando en que tu palabra dice que el que guarda a Israel, Señor, no duerme, Señor. Y tú nos harás, Señor, dormir en completa paz, Señor. Gracias, Señor, por esa paz que trae tu palabra y por esa confianza que tú permites que depositemos en ti para saber que tú obrarás en nosotros, porque la obra que tú has empezado en nosotros sabemos que tú la llevarás al final, porque tú eres Dios y nosotros, Señor, barro en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén.